Voy a comenzar compartiendo más que un aspecto en particular de la práctica de Sangyen Mela, que hoy siendo el último lunes del mes de enero hemos acordado en esta nueva propuesta del último mes hacer la práctica de Sangyen Mela. Y esta vez voy a dedicar este breve comentario a algunos aspectos más genéricos que son aplicables a esta práctica, como a la de Chenrezig, Tara, Dorje Sempa, a todas las prácticas que son del Kriya Yoga. Aunque algunas de estas últimas prácticas, como la de Dorje Sempa, están presentes en algunos otros tantras como el Yoga Tantra, etc. Pero voy a hacer algún comentario que tiene que ver fundamentalmente con las prácticas del Kriya Tantra, en donde uno visualiza a la deidad y hay una serie de indicaciones que nos van instruyendo de cuál es la riqueza y el sentido de la práctica. Me voy a basar en enseñanzas que hemos recibido en Daksankayu por parte de Sanyen Nyingpa Rinpoche, de Jetsun Khandro Rinpoche, de Sigar Control Rinpoche. Y también están basadas en la lectura de las enseñanzas del comentario que hace Khenchen Trangu Rinpoche sobre la práctica de Sangyen Mela. Todos los maestros, las maestras lo que dirán es que visualizar al Yidam, en este caso a Sangyen Mela, delante de nosotros. Vamos a recordar que está la plegaria al linaje, suelen haber algunas plegarias a continuación, el refugio, la plegaria de 7 ramas, que los lunes vamos tocando un punto tras otro. En ese punto de creación de Khyentse, el punto de creación, solemos ver la sílaba semilla, que cada divinidad, cada Yidan, tiene una sílaba semilla en particular. Podríamos hacer la comparación, así nos lo señalan, en un proceso de gestación y en un proceso de nacimiento, de creación. De hecho, así es como la palabra Khyentse en tibetano suele traducirse, creación. Así que hay una imagen, ¿sí? Estamos visualizando Sangyen Mela y eso representa el cuerpo. Hay una semilla, significa o representa, mejor dicho, la palabra. Cuerpo, palabra, mente, el tercero de los puntos que están siempre presentes en todas las prácticas. Y eso es cuando relacionamos o visualizamos, mejor dicho, visualizamos el aspecto mayor del palacio de la divinidad, del palacio del Yida. Así que implícitamente están allí presentes el cuerpo, la palabra y la mente del Yida. Por ejemplo, cuando vemos las tancas, estas láminas enmarcadas en telas tan bonitas, que tienen una tela amarilla que cuando se las traslada se baja esa tela para cubrirla, pues se enrolla y con eso se traslada, pero cuando están colgadas en la pared, como están en nuestro centro, esa tela pues se va plegando de una manera y se pone por lo alto y se fija en lo alto de la tanca, y esas dos tiras de color rojo que cuelgan cuando la tanca está extendida, pues hacen alusión a la tela que está plegada como si fuese el palio, un techo, y esas dos tiras que cuelgan como si fuesen las columnas. De alguna manera, todo esto lo que nos está diciendo es que estamos frente al palacio de la divinidad, frente al palacio de la deidad. Decíamos entonces que está presente el cuerpo, la palabra y la mente de Buda Mela. Luego también vamos viendo que hay diversos implementos, bien sea en su ropaje, las joyas o lo que tiene en la mano. El cuenco del mendicante, en el caso de Sangyen Mela, lleno de sustancias medicinales, Manjurri con una espada de doble filo que corta la ignorancia de la dualidad, Tara, Chenrezig con la joya que concede todos los deseos, el mala, etc. Todas las divinidades tienen algo en sus manos y una ropa, unos atuendos que es importantísimo conocer para no quedarnos con la idea que es un mero adorno o una idea simplemente cultural. Cuerpo, palabra y mente, los implementos, visualizamos el palacio que se puede hacer de una manera más extensa, más completa o al menos ir
entendiendo que estamos yendo hacia el palacio de la divinidad, porque eso es lo que habremos de recordar cuando se hace la disolución. Hierrin y Sogrin, creación y disolución. De tal manera que todo eso que estamos proyectando, visualizándolo, y somos conscientes que es nuestra mente la que lo está proyectando, ese punto de apariencia no está disociado de la esencia última de la mente que está representado en todas esas apariencias. Las formas, el color, los atributos. Y eso es en el punto de la disolución, cuando se le anima al practicante para que, aunque le parezca a veces fingido o forzado, entre en un estado indiferenciado que pueda comprobar por sí mismo que todo aquello que ha estado proyectando mientras mantiene la visualización y mientras está en la recitación del mantra, están indiferenciados de su naturaleza última. Es decir, todo lo que emerge de nuestra mente, que habitualmente podríamos decir lo relativo, está impregnado, no está separado de la esencia. Es nuestra dualidad habitual, que en nuestra vida cotidiana, pues vamos experimentando el mundo como la experimentamos, pero también se nos anima, y esas son las indicaciones post-meditación, a que este mismo ejercicio que estamos de manera muy consciente, muy ordenada, con la riqueza que tiene el texto de la aproximación al logro, nos vaya instruyendo para que en nuestra vida cotidiana al menos recordemos que todo lo que está proyectando nuestra mente, lo bueno, lo distante, lo cercano, lo agradable, lo conocido, lo desconocido, está indiferenciado de esa naturaleza bondadosa. Aquello que decía el propio Buda. No olvides la bondad que hay en ti. Allí está el resumen más extremo de lo que es este aspecto que vamos cultivando más detenidamente en creación y disolución. No olvides la bondad que hay en ti. Cuando nos acercamos al aspecto del estudio y cuando estamos hablando de los tres yanas, del Hervakayana o del budismo primigenio, de las escuelas del budismo temprano, las escuelas de las Pratyekabuddhas, las escuelas del Bodhisattvayana, las escuelas del Vajrayana, las distintas maneras que tenemos de, o que en las que se nos presenta la riqueza del Dharma, vamos incrementando en nosotros el conocimiento y la experiencia que nos aporta la meditación de lo inseparable de lo relativo y de lo absoluto. Cuando estamos estudiando en el camino del Svarakayana y del Pratyekabuddhayana, los 12 vínculos interdependientes, los 5 skandhas, vamos explorando junto con otras enseñanzas y acompañado, insisto, de la práctica meditativa, vamos acompañando a través de la comprensión de la interdependencia y de la independencia que tanto el objeto como quien observa el objeto, al ser compuestos, al ser cambiantes, no tienen una identidad en sí misma, una identidad fija. Y este es el punto más complejo de entender el Vajrayana, y en general solemos tener como un pensamiento más blanco-negro. Por eso también se nos invita, en una frase de Pema Chodron, a no tomar el palo por el lado equivocado y poder trabajar con lo relativo y con lo absoluto, para que no despreciemos las cuestiones cotidianas y relativas, que lo absoluto no nos distancie, pero que lo relativo no nos aleje de ese aspecto mayor. Entonces, decimos que en los principios del camino, del estudio, vamos explorando detenidamente cómo vamos formando lo que hoy podríamos decir nuestros mapas mentales, el conocimiento, cómo vamos formando aquello que vivimos de una manera cotidiana y constante como yo y lo otro, nosotros y ellos, que es allí donde se cuece a partir de la dualidad la gama de emociones conflictivas, como también la gama de emociones amables, solidarias, ¿no? Cuando vemos el sufrimiento del otro, la necesidad del otro, cuando visualizamos la propia y aceptamos la ayuda. Gracias a este trabajo de estudio, de comprensión, que a veces puede ser algo tedioso, pero que nos implicamos una y otra vez para ir conociéndonos a nosotros, porque de eso se trata el Dharma, de ir conociéndonos a nosotros mismos, en la manera en que pensamos, reflexionamos, razonamos, cómo construimos nuestra realidad, los aspectos confusos que eso origina y qué antídotos y qué remedios hay para que conozcamos
y estabilicemos nuestra auténtica naturaleza bondadosa, sabia, de ese Buda en potencia que anida en cada uno de nosotros. Desde la perspectiva del Bodhisattvayana, desde la perspectiva del Bodhisattvayana y desde los medios hábiles del Vajrayana, decimos o se nos dice que las dos verdades son inseparables, lo relativo y lo absoluto. La apariencia, esto es una apariencia, ¿no? El ordenador que está delante de mí, la cámara que está delante de mí, es una apariencia, aquello que aparece está inseparado de la esencia. La apariencia, Buddha-Menla, que lo estoy visualizando, ¿sí? La apariencia, el aspecto, la forma, el color, los implementos, todo aquello, da en este caso lo mismo que lo esté visualizando, ¿sí? O que lo esté viendo con mis órganos sensitivos, ¿sí? Todo acaba siendo una experiencia en nuestra mente. Entonces, todo ese aspecto relativo no está separado de la esencia, la verdad absoluta. Y este es el elemento más desafiante, porque pareciera que siempre estamos en el límite entre lo teísta y lo no teísta, y siempre tenemos esta... En general solemos operar de esta manera, que solemos estar o en el modo de lo absoluto o en el modo de lo relativo. Y la invitación es a que constantemente, en vez de esta dicotomía constante de una cosa o la otra, vayamos explorando que ambas cosas están allí presentes. La apariencia que no está separada de la esencia. La apariencia no obstruye la esencia, por el contrario, la apariencia nos permite conectar, contactar con la esencia. Y la esencia no está limitada por la apariencia. Por eso la casi infinita cantidad de prácticas y de yidams. Muy bien. Así que este es un punto fundamental si queremos acercarnos a la práctica del Vajrayana. Hemos recibido enseñanzas en nuestro centro aquí en Madrid hace un año o dos, me recordaréis, con Khenpo Trinle, de creación y disolución. En un tiempo anunciaremos, volvemos a tener su visita, y esto es fundamental para ir comprendiendo poco a poco la riqueza que nos vamos apoyando en este texto de Trangul Rinpoche de creación y disolución, un texto de Yangon Control Rinpoche, en el que se va explicando de manera pormenorizada y detallada todo este rico fenómeno de creación y disolución. Pero vamos a tener algunos puntos de apoyo. Uno de los elementos fundamentales que nos enuncia el Kriya Tantra es que enfocándonos ese punto atencional, enfocados en la visualización de Sangyen Mela, sabiendo que la apariencia y la esencia están indiferenciadas, que cada uno de los atributos, ropa, joyas, lo que luce, es una expresión de la naturaleza última de ese principio mayor de sabiduría y de compasión. Cuando nuestra mente está absolutamente atenta a esa visualización, a la recitación del mantra o de las plegarias en el punto que estemos de la práctica, lo que el Kriya Tantra dice es, utilizando todos estos medios hábiles, el meditador pues ocupa toda su atención para acercarse a esa esencia que anida en él y que ahora se está acercando o se está haciendo presente a través de la apariencia del Yidan que está visualizando. Llenando nuestra mente, citando lo que el texto Yangon Control dice, llenando nuestra mente con el cuerpo de Buda, en este caso de Budan Mela, nos liberamos, o el practicante se libera de otras tendencias que podrían llevar al aferramiento. Con respecto a los mantras, el Kriya Yoga Tantra dice, utilizar los medios hábiles del mantra, del sonido, es esa forma sutil para que la mente se libere de las tendencias al aferramiento al ego que crea sufrimiento y momentáneamente descansa en un estado más cercano a la ausencia de ego. Por eso el mantra está en un punto de la práctica, no está al comienzo, no está al final, está en un punto, está precedido y luego es acompañado por tantas otras prácticas, pero a esto voy. Está precedido de todo un conjunto de indicaciones, refugio, devoción,
las plegarias de las 7 ramas, etcétera, etcétera. Y la intención es que, además de toda la riqueza que tiene la recitación del mantra, nuestra mente quede estabilizada en todo aquello que ha ido formalizando con los pasos anteriores de creación. Espero estar siendo claro. Voy a recurrir a lecturas literales porque quiero ser muy puntual y muy exacto con lo que comparto con ustedes. El tercer aspecto, la contemplación, ¿no? La visualización. Como dice Longchenpa, al haber contemplado el practicante los diferentes atributos e implementos de la divinidad, vamos a recordar y podría cada uno hacer un rápido raconto de los yidam que practica o que conoce cuáles son todos los atributos. Tara, Manjurri, Sanyen Mela, Dorje, Sempa, Amitabha, todos los atributos que tiene. Al haber contemplado los diferentes atributos e implementos de la divinidad, los recuerdos y pensamientos surgen como contemplaciones. Por lo tanto, cuando nuestra mente se estabiliza con los diferentes atributos de la divinidad, de allí la importancia de ir conociendo por qué está sentado en una flor de loto, un disco lunar, o a veces un disco lunar, o a veces ambos, un disco solar y un disco lunar. Todo lo que se despliega a partir de la aparición de la sílaba germen, todo lo que nos van enseñando los lamas, los rinpoche, pues es importante conocerlo, porque nuestra mente se va estabilizando en todos estos diferentes atributos de la divinidad, y en ese punto la mente lo que se intenta es que esté libre de los aferramientos al ego y a las tendencias. Cuando de forma casi inevitable, por lo menos a mí me pasa, aún manteniendo la visualización, de tanto en tanto, de forma invasiva, aparece algún pensamiento, algún recuerdo, alguna distracción, muy bien, pues inmediatamente reconocemos que en ese punto el recuerdo de lo que no hice ayer o de lo que tengo que hacer mañana tiene esa misma claridad, no obstrucción, ese punto extraordinario de apariencia y de esencia. Nos volvemos a compenetrar con esta idea que todo lo que está surgiendo en ese momento en nuestra mente, y eso lo fortalece mantener la apariencia, todo está indiferenciado de la esencia, aún nuestras distracciones y nuestros pensamientos más burdos o triviales. Otro de los aspectos, las sílabas, las luces, en las que uno a veces va ofrendando luces a la divinidad, de la divinidad vienen luces hacia uno. Hemos citado que esto es crear ese doble diálogo entre el mérito y la sabiduría. El mandala, cuando se hace de descripción mayor, por ejemplo, en la práctica de Buddha Mela, a veces solemos visualizar a Buddha Mela, pero si podemos entrenarnos, vamos visualizando a cada uno de los 7 Buddhas Mela que acompaña el séquito. Entonces, es este principio. A una mente que tiende a distraerse, le vamos a dar tantos elementos para ir centrando su atención en algo particular. ¿Qué es algo eso en particular? ¿Qué es lo que es? La esencia. Y esa esencia, que no tiene forma, no tiene volumen, no tiene ubicación, no tiene centro, no tiene periferia, se expresa en esa apariencia que vamos manteniendo mientras visualizamos a Sanyen Mela, o a veces en otras prácticas, Dakye, Dunkye, nos visualizamos a nosotros como la divinidad. Pero en el Kriya Tantra siempre estamos viendo a la deidad encima, me corrijo, delante nuestro, y me equivoqué porque también, o me adelanté porque estaba recordando a Chenrezig cuando a veces le visualizamos sobre nuestra cabeza. Voy a hacer una breve alusión a algo muy extenso, que es hablar de algunos aspectos que están presentes en la visualización. Lo que se estudia mucho cuando se habla de los 5 factores iluminados, que en su momento Khenpo Trinle pues nos lo estuvo explicando. Los 3 samadhis, los 5 elementos iluminados. El primero de ellos hacía mención al disco lunar, que es como un cojín donde está sentado la divinidad, donde está sentado la deidad. Lo que se nos recuerda es, ¿qué es lo que representa? El factor iluminado de este disco lunar representa la cualidad intrínseca de la sabiduría del espejo, o la sabiduría especular, se suele decir en algunos otros textos. Uno de los 5 aspectos de nuestra sabiduría. El texto dice que al visualizar el disco lunar, purificamos el agregado de la forma, está conectado con el elemento espacio, establece la sabiduría
decíamos recién, como un espejo o la sabiduría especular. Está íntimamente ligado con la base de la vacuidad y purifica la emoción perturbadora de la ignorancia. Así que vamos tomando nota de ello, lo vamos recordando y nos va nutriendo cuando vamos aprendiendo cuál es el sentido de cada uno de los elementos que están presentes. Es decir, bien, esto es cuando en la descripción del texto dice sobre un disco lunar. Los implementos de la mano, o la sílaba germen, la sílaba semilla, o los implementos de las manos. Depende de la divinidad. Algunas tienen, como en el caso de San Yenmela, el cuenco de la medicina, la planta arura, la planta medicinal. A veces tienen el purva, un cuchillo de 3 filos que corta la ignorancia, el orgullo, el apego, el rechazo. ¿Sí? Estoy hablando, he nombrado 4 aspectos, pero es eso: la ignorancia y el rechazo y el apego. Independientemente de cuál sea el atributo que tiene en la mano, está conectado con el elemento fuego. Evoca a nosotros la sabiduría del discernimiento, y a veces también se dice la sabiduría discriminadora. Prefiero utilizar, creo que discernimiento nos ubica mejor lo que es, porque a veces la sabiduría que discrimina, pues a lo mejor se cuela por allí la idea de bueno o malo, aquello que discrimina, como estos son aquellos y nosotros somos estos, ¿sí? Conectado con el elemento fuego, la sabiduría del discernimiento, y purifica la emoción conflictiva del deseo. Cuando la sílaba semilla y los diferentes implementos de la divinidad se disuelven en una única luz, que a veces en las prácticas son muy explícitas al mencionarla, en otras está allí encubierto, la visión conectada con esto purifica el agregado a la abolición, las creaciones expresivas de nuestra mente ordinaria. Está conectado con el elemento viento, genera la sabiduría que todo lo logra o que todo lo consuma, no lo que todo lo consume, sino que todo lo consuma. Genera la sabiduría entonces que todo lo logra y purifica la emoción aflictiva de los celos. Fíjate cuánto hay en una simple imagen, porque todo eso que se está expresando allí es la riqueza de nuestra mente, y a la que nos vamos acercando una y otra vez con la práctica y comprendiendo cuáles son los pasos por los que nos va llevando la práctica. El quinto de estos elementos, la forma completa ya de la divinidad. Este quinto elemento, la forma ya perfectamente que visualizamos y sostenemos en nuestro continuo mental, purifica el agregado de la conciencia, la dualidad. Está conectado con el elemento agua. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. Quienes estáis más familiarizados con la disolución de los 5 elementos, por ejemplo, en el Shiné Lactón especial de Kalu Rinpoche, que la Madrubio nos lo ha enseñado aquí, en el que a cada elemento se le iba atribuyendo una forma y un color, una esfera, un triángulo, un cuadrado, pues también es la manera hábil de entrenarnos, porque eso es lo que sucederá en uno de nuestros bardos cuando se vayan disolviendo todos los elementos, o lo que se hace en la práctica del Che. ¿En qué otra práctica se suele hacer? Se me escapa alguna, pero fundamentalmente la que recuerdo era la práctica del Che, sin el actón de Kalu Rinpoche. Claro, en la plegaria del bardo, que la Madrubio la ha enseñado aquí también hace ya unos cuantos años, o ahora que estamos cerca del Losar, cuando lo hagamos la práctica larga de Mahakala, la práctica extensa en el templo en Daxancayo. Todos estos elementos que de manera más breve están presentes en una práctica de pocas hojas, pero que también valoremos la riqueza que hay, que a veces pareciera cuando vemos los voluminosos textos de la práctica, como el de Mahakala, que su recitación consume 8 horas, pareciera que lo que estamos haciendo es muy poco en comparación a aquello, pero la belleza de estos textos y la sabiduría que hay en ello es condensar de una manera tan extrema en unas pocas hojas toda esta riqueza. Ahora también se nos dice que de acuerdo, como en un principio de la medicina, de acuerdo a la enfermedad debe ser proporcional el antídoto. Entonces también se nos invita a los retiros, a una práctica continuada,
los retiros grupales, los retiros individuales, con una implicación mayor. Volviendo a este quinto y último elemento. El quinto elemento es la forma completa de la divinidad. Nos libera de nuestro continuo mental, la dualidad, purifica el agregado de la conciencia, está conectado con el elemento agua, genera la sabiduría del dharmata y purifica la emoción aflictiva del enfado. Muy bien, pues lo voy a ir dejando aquí. Bien sea en otro encuentro de lunes o en la práctica de Sangye Mela, iremos profundizando y trayendo a nuestra conversación otros elementos para ir enriqueciéndonos en el profundo conocimiento de nuestras prácticas, de esto que llamamos práctica, el acercamiento al logro. Ok, muchas gracias.